Bueno, yo voy a hablar de forma lo más breve posible de los aspectos técnicos de lo que son las osteotomías alrededor de la rodilla, indicaciones y un poco la metodología que debemos seguir. Como introducción, está descrita las osteotomías para tratamiento de la artrosis desde los años 60. Yo se lo atribuía a Charlie o Coventry, que fue con los primeros que aprendimos a hacer osteotomía. Cuando yo entré en la residencia ya por los años 90, este tipo de tratamiento se hacía con lo que era el marco de Charling, que eran como unos Steinman que atravesaban la metáfisis de la tibia y la diáfisis, y eso se sujetaba con unos marcos externos a modo de fijador externo, uniplanar, y una osteotomía que se hacía infratuberositaria, asciforme, que te permitía corregir muy bien el grado que quisiera, pero ni había planificación y luego eso generaba muchos problemas, pues porque producían bastantes infecciones, había que hacer una osteotomía del peroné para que poder corregir bien la tibia y eso generaba con frecuencia pseudoartrosis y bueno, muchas veces había pues, maluniones, pseudoartrosis porque eran muy inferiores a veces cuando se hacían las osteosíntesis y pues daba bastantes problemas. Es verdad que se conseguía lo que se pretendía, que era cambiar el eje de una artrosis, y la mayoría de los pacientes pues, llegaban luego a una situación óptima clínica, pero el índice de complicaciones era muy alto. Luego viví la época en donde se fijaba con grapas óseas de autocompresión, tipo Coventry y similar. Nosotros utilizamos una de marca italiana, y eso mejoró la estabilidad, pero era todavía insuficiente y mejoró sobre todo la tasa de complicaciones en relación con los procesos infecciosos, lesiones neurológicas que incluso había por el tema del CPE. Y finalmente pues llegaron lo que son las placas de osteosíntesis y bueno, las primeras se diseñaron también, me recuerda un poco a lo que tenemos aquí en Valencia, en la empresa IWL, y utilizamos durante mucho tiempo una placa que se llama VCO, que tenía la ventaja de que producía autocompresión, tenía un mecanismo para comprimir, y la mayoría de las osteotomías lo hacía de cierre, y ese mecanismo de compresión luego no se ha diseñado a posteriori y mejoraba mucho la fijación y la corrección de las fracturas, como vemos en imágenes que he presentado ahí. La utilidad de la osteotomía y el objetivo es realinear el miembro inferior para distribuir la carga del eje y no sobrecargar una zona lesionada. Y las osteotomías en concreto, las tibiales, hay descritas a 15-20 años supervivencias altas en algunas de las series. Pero también es verdad que tiene el hándicap de que hay series con supervivencias bajas a esos 10-15 años. Entonces, durante cierto tiempo, pues se ha considerado como un paso previo a lo que es una cirugía protésica y si la supervivencia pues bueno, no era óptima, pues perdía un poco la esencia de la viabilidad de esa osteotomía y la utilidad. Luego también tenía hándicap porque la implantación de prótesis con este tipo de osteotomía pues muchas veces resultaba dificultoso y bueno, las complicaciones del posoperatorio, el tiempo que tenías que estar en descarga, porque a veces las fijaciones no eran buenas, pues hacía que el posoperatorio tampoco fuera muy precoz. Todo eso hizo que por los años 2000 pues abandonáramos en parte este tipo de tratamiento, las osteotomías en general, y hubo una proliferación y un boom de las artroplastias, sobre todo ya no tanto la total, que ya venía de años anteriores, pero sí de la unicompartimental. Yo soy muy amante de la prótesis unicompartimental porque me permitía tratar el problema cuando había una artrosis ya grado 3-4. La osteotomía me corregía el eje, pero yo veía que aunque mejorara sintomáticamente un tiempo, no me trataba el defecto en sí, o cuando había una necrosis, ¿no?, de un cóndilo femoral. Y por eso me parecía muy atractiva. Y además yo la unicompartimental pues la tenía como un tiempo, ganar un tiempo quirúrgico también antes de una prótesis total. Porque en la mayoría de los casos, pues estas prótesis unicompartimentales hacíamos resecciones de estos óseos lo mínimo posible. Y bueno, pues yo más del 90% de las prótesis que he tenido que recambiar de esta unicompartimental las he recambiado a prótesis totales, PS normales, convencionales. Entonces, en gente hasta de 50 años, pues me parecía que ganaba un tiempo quirúrgico y abandoné un poco las osteotomías
a partir de poblaciones de menos de 50 años. Es verdad que la mejora en el conocimiento anatómico y biomecánico y también la ayuda externa, como vamos a ver a lo largo de la mañana, el material que nos da una mayor fijación y sobre todo la concienciación en general del cirujano para preservar la articulación nativa, que eso ahora está muy de moda, la cirugía preservadora de la articulación, sobre todo en cadera y rodilla, por intentar mantener, lógicamente, la idiosincrasia del paciente y la propiocepción. No es, siempre es mejor tener las estructuras nativas del mismo paciente que una artroplastia. Pues todo esto ha llevado a que haya un boom ahora también con el tema de las osteotomías porque, bueno, lo que antes no se terminaba de estudiar con ciertas deformidades y nos ceñíamos sobre todo en corregir un varo y un valgo en tibia o en fémur, pues ahora ha habido una serie de deformidades que son corregibles y que mejoramos en muchas patologías de los que vamos a ver ahora. Siguiente. Indicaciones de las osteotomías en general, pues tenemos muchas. Las principales son artrosis unicompartimentales sintomáticas, que lo que pretende, tanto a nivel femoral o una osteotomía a nivel tibial, es descargar la zona lesionada. Esta es la indicación PRINCE, la que más lo hemos empleado y que todavía se sigue empleando. También con necrosis avasculares de cóndilo femoral, una cosa similar. También cuando ha habido meniscectomías o lesiones meniscales prolongadas en el tiempo con varias cirugías en donde ya nos queda poco soporte meniscal y que se produce un estrés, un síndrome de estrés femorotibial, una sobrecarga mecánica por esa deficiencia meniscal, también puede estar indicado hacer una osteotomía en ausencia de un proceso artrósico importante. También asociada a lesiones cartilaginosas, cuando hacemos, por ejemplo, una mosecoplastia o un injerto osteocondral en algún punto focal por una lesión focal, aunque no haya artrosis en sí. A veces, en situaciones de varo o valgo, puede estar indicado hacer una osteotomía para proteger ese tratamiento que hacemos las lesiones cartilaginosas. Técnicas asociadas en la estabilidad de rodilla, como últimamente se está haciendo, sobre todo en recidivas de roturas de blastia del ligamento cruzado anterior, pues bajar el TIL, la inclinación del slop tibial para mejorar la biomecánica y que no sufra tanto esa blastia. Deficiencias ligamentosas mediales o laterales del complejo posterolateral cuando son crónicas y partimos también de una situación, aunque sea anatómica del paciente, de cierto varo o algo, pues se pueden corregir y ayuda también a proteger este tipo de plastia. Y luego, pues también el boom del síndrome femoropatelar y la inestabilidad femoropatelar con las osteotomías derrotadoras, porque normalizan el eje también en el plano axial y mejoran mucho toda el resultado de todo este tipo de cirugía que también la historia nos ha ido llevando a ciertos problemas con las técnicas que utilizábamos convencionalmente. Y luego, pues, procesos postraumáticos, pues también cuando hay algún tipo de fractura de meseta o algo similar, pues puede estar indicado también hacer osteotomía para corregir el eje. Y luego otra cosa que ahora mismo también está muy de moda, por lo mismo que estamos hablando de la cirugía preservadora, cuando tenemos una lesión meniscal, cada vez hacemos más suturas meniscales, que lo que buscamos es lo mismo, es preservar la articulación. Cuando me gusta este algoritmo de tratamiento de la rotura de la raíz meniscal, porque si es una lesión traumática, independientemente de la edad, en principio la recomendación es que se repare. Y cuando no es traumática o se asocia a cierto grado de artrosis, pues veis cómo en función de si hay varo o no varo, se puede optar por hacer también osteotomías asociadas a esa reparación, pues porque al final lo que se pretende también es preservar la reparación meniscal y preservar que no haya progresión de la artrosis. Incluso estaría indicado en grados 4 con raíces rotas de menisco en pacientes de más de 50, de 60 años, la implantación incluso de una prótesis no compartimental. Todo este boom de indicaciones, luego hay que seleccionar bien el paciente y lo verdaderamente dificultoso y que también vamos a analizar ahora a lo largo de la mañana es ver qué gesto quirúrgico puede ser útil en cada paciente, porque en una patología femoropatelar nos podemos encontrar con distintas alteraciones anatómicas y tendremos que ser, pues bueno, lo suficientemente hábiles para, igual no interesa corregir todo lo que se vea, sino lo que realmente de clínica. ¿Eh? De hecho,
pues hay varos que ahora mismo se consideran idiopáticos, constitucionales, y en comparación con una rodilla sana, pues igual un proceso determinado en un compartimento no requiere, porque haya un varo, de corregir ese varo, sino otro tipo de gestos. Y lo que se pretende ahora con todo esto es hacer un tratamiento individualizado en cada patología y en cada paciente. Vamos, siguiente. Centrándonos en las osteotomías que podemos hacer a nivel tibial y a nivel femoral, podemos tener distintas clasificaciones. Fundamentalmente hay que diferenciar las que hacemos en el plano transversal, sobre todo para corregir genu valgo y genu varo. Las del plano axial, que son menos frecuentes, pero se utilizan ahora mucho también en casos de inestabilidad crónica de rodilla, el ligamento cruzado anterior con roturas de blastia en varias ocasiones para preservar esa blastia. Y luego en el plano axial, que es las osteotomías principalmente que se realizan para los cuadros femoropatelares. También hay que diferenciar si se hacen en fémur y en tibia, también si se hacen de adición o sustracción, que esto veremos que en tibia, pues bueno, tiene unas ventajas y unos inconvenientes en función de lo que se pretenda conseguir y en función también de las características del paciente que vayamos a tratar. También diferenciamos cuando hacemos una osteotomía en tibia si es supratuberositaria y que por tanto ese gesto que nosotros hacemos por encima de la tuberosidad va a tener cierta repercusión en el aparato extensor, o sea, podemos condicionar una lateralización de la TTA, una lateralización o una medialización del aparato extensor si hacemos una osteotomía supratuberositaria, o podemos incluso condicionar una patela más alta o más baja también con estos gestos, con lo cual eso hay que contemplarlo. Se pueden también dividir en si hacemos solo en un solo plano o si hacemos biplanares, porque una de las técnicas que también más se hace ahora es en la clínica femoropatelar intentar corregir, si es que existiera, un valgo y una derrotación porque haya una anteversión femoral importante. Entonces hay que hacer en dos planos una misma osteotomía. Y luego también el doble nivel, porque a veces cuando no se consigue o la deformidad está presente tanto en fémur como en tibia, pues tienes que hacer osteotomías a dos niveles. Y luego las osteotomías que se hacen también asociadas a otros gestos. Como decía anteriormente, si haces una mosecoplastia, pues por corregir y proteger ese gesto cartilaginoso, o en determinados tipos de plastias, pues si ya partes con un varo o con una inclinación posterior de la tibia, corregir también esa cirugía. Todo esto, pues bueno, es un pupurri de posibilidades terapéuticas que ya digo que lo difícil es la selección del paciente y la ejecución del mismo. ¿Y qué necesitamos para planificar todo esto? Fundamentalmente un estudio telemétrico en carga, que es fundamental para analizar el plano transversal. Si sospechamos que hay algún recurvatum, alguna patología en el plano sagital, pues necesitamos también una radiografía, si puede ser de miembro completo del miembro inferior en el plano lateral y como mínimo, si no, de tibia completa para poder determinar bien la inclinación de la tibia proximal o de fémur completo si lo que pretendemos es corregir fémur. Y luego para el plano axial, pues nos ayuda mucho el TAC dinámico, que es como podemos medir más fehacientemente lo que es la anteversión femoral y la grado de rotación o torsión tibial, sobre todo para cuadros femoropatelares. En estos casos, también estaría indicado una lateral pura de rodilla, que veamos también la altura de la patela, e incluso una axial, que veamos también el TIL y que podamos analizar también otras alteraciones de congruencia femoropatelar. Y por supuesto, si tenemos empresas como la planificación quirúrgica, pues también lo necesitamos para hacer la planificación. Ya no solo que nosotros tengamos el soporte radiológico, sino que también tengamos el soporte técnico. Hablando del plano transversal, bueno, pues lo más frecuente son los genus valgo y genus varo. El tratamiento fundamental que se ha hecho hasta la fecha, las osteotomías tibiales y femorales en el plano transversal. Para ponernos un poco en conocimiento de lo que vamos a hablar, fundamental distinguir y diferenciar de lo que es el ángulo mecánico femorotibial,
que parte del centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación y luego hacia el pilón. A diferencia de lo que hemos venido usando también muchos años, que era el ángulo femorotibial anatómico y que se parte por la diáfisis del fémur, con lo cual tiene normalmente valores algo más altos. El importante es el mecánico, pues es el que actúa y el que nos va a hacer una valoración más fehaciente de lo que pasa realmente en la rodilla. También hay que valorar la línea de carga desde el centro de la cabeza hasta el centro del pilón y, y luego los ángulos metafisarios, tanto de tibia como de fémur. Con eso, en el plano transversal, pues podemos hacernos una idea de dónde corta el eje de carga y dónde pasa la sobrecarga de la rodilla, ver qué alteración puede haber en fémur y en tibia, y sobre todo el eje mecánico, pues determinar qué gradación tiene para confirmar si es correcto o no. También tenemos el ángulo de inclinación de oblicuidad de la interlínea, que este es muy importante, no puede pasar de 3 grados porque si no pues puede haber un perjuicio en la biomecánica del paciente y puede llevar a un mal resultado clínico. De hecho, si después de una planificación de una osteotomía la línea de la oblicuidad de la interlínea supera los 4 grados, recomiendan realizar otra osteotomía a doble nivel para corregir esa interlínea y que nunca sea de más de 4. Y luego, desde la que salió la clasificación CEPAC sobre el morfotipo AP en la rodilla, sobre todo en base y buscando las alineaciones más pertinentes para la implantación de una prótesis de rodilla, esto nos ha ayudado también a comprender que no todas las malas alineaciones en varo dependen de la tibia proximal y que hay hasta un 20% de varos constitucionales que son normales y que no son patológicos, y que hay hasta 9 tipos diferentes de clasificación en el plano antero-posterior que nos puede hacer pensar que no es todo tan fácil como decir, pues voy a hacer un eje mecánico a 0,3 grados o un eje femorotibial anatómico a 5 o 7, sino que depende también de las características individuales de cada paciente y que nos tendremos que basar en esas alteraciones o en esa característica anatómica que no sea patológica. Y luego la parte más importante, yo por ejemplo, la que más le he dado importancia a lo largo de mi práctica clínica ha sido en el punto de corte del ángulo o sea, del eje de carga. Siempre se ha valorado de dejarlo como a un 60% el punto de Fujisawa, venía a representar a un 60% o cierto valgo de rodilla para que la carga pasara por esa zona. Esa es la forma idónea de hacer una buena corrección en el plano transversal. Ahora se ha medializado un poco y ahora se recomienda que el corte sea un 55% más o menos en lo que viene a ser la espina tibial externa de la tibia. Ese sería el punto donde a la hora de hacer la osteotomía correctora deberíamos de llevar la carga preferentemente para evitar sobrecargas contralaterales. El plano transversal femoral fundamentalmente lo hemos utilizado para hacer osteotomías correctoras de genu valgo, como la que se muestra en la imagen. Cuando decidimos hacer la desustracción, como es el caso este, la ventaja sobre todo es que dan menos intolerancia al material porque está más externo, más interno y no hay estructuras musculotendinosas que puedan hacer cierta irritación. Cuando hacemos de adición, pues se suelen intolerar por el tema de la fascia lata, pero en la parte lateral, pero suelen condicionar mejores correcciones, porque controlan mejor el grado de apertura. En general no hay diferencia significativa en fémur el hacerlo de una u otra forma, una adición lateral o una sustracción medial, y tampoco hay discrepancia habitualmente de hacerlo de una u otra forma en la longitud del miembro. Puede estar indicado en los casos en los que hagamos una osteotomía por un genu valgo, si hay patología femoropatelar, hacerla derrotadora si observamos que hay también una anteversión femoral importante.
Y luego también, como decíamos anteriormente, que una deformidad en valgo, sobre todo que no sea de más de 8 o 10 grados, puede ser corregida también en tibia y también dependiendo del morfotipo, el ángulo metafisario tibial que tengamos. Lo más frecuente que hemos trabajado y que seguimos trabajando es el plano transversal tibial. ¿Y cómo planificamos en general en un genu varo qué grado de valguización tenemos que darle a una osteotomía tibial? Pues bueno, habitualmente desde el punto de vista radiológico se ha utilizado el método de Miniazzi con un eje marcando el eje de carga desde el centro de la cabeza femoral hasta el pilón, y luego otro que marcara el eje mecánico femoral al centro de la articulación. Eso te condiciona un grado que puedes confirmar y que puedes simular el grado de corte que tendrías que hacer luego en la cuña o el grado de abertura que tienes que hacer en la cuña. Esto, pues bueno, era un poco engorroso y habitualmente pues lo que hacíamos era una relación muy grosera en cuanto al grado de corrección que queríamos hacer. Si queríamos corregir por 7 grados de valgo o 7 grados de varo en este caso, perdón, pues más o menos había una equiparación por milímetro de base de la base de la cuña, un grado de corrección. Y entonces, pues calculábamos 7 milímetros y corregíamos 7 grados. Eso es grosero y lleva bastante sesgo. Pero es una forma, hasta la fecha, pues, relativamente coherente y relativamente reproducible para poder hacer. La otra forma intraoperatoria era pues, a base de medir con un goniómetro el ángulo femorotibial, pero con el hándicap de que no estaba en carga, o una línea mecánica desde el centro de la rodilla con una cinta hasta el pilón tibial y observar qué grado de corrección vamos dando. Pero el hecho aquí de la planificación, lo que ha sido más difícil luego es llevarlo al campo quirúrgico, porque está muy bien que tú puedas corregir 8 grados, pero para luego hacerlo quirúrgicamente, pues tenemos distintos problemas, distintos déficits, y como hasta ahora, pues había poca metodología. El hecho de las plantillas y la navegación nos proporciona la ayuda externa que necesitamos para que estas osteotomías sean lo más exactas posible. Yo mi experiencia en las plantillas y en la navegación sobre todo viene de la implantación de prótesis totales de rodillas, y las plantillas pues nunca me han ayudado demasiado porque, pues bueno, yo le he visto varios hándicaps que primero necesitamos a veces un TAC para hacer la valoración de esa plantilla. A veces en el servicio público de salud había problemas para asumir los costes de las plantillas. Luego a veces las listas de espera se demoraban mucho y una plantilla de 6 meses de evolución pues a mí no me generaba confianza en cuanto a que luego pudiera ser fiable. Luego llegó la navegación y me pareció que es la forma más acorde de actuar en una cirugía protésica, porque in situ vas viendo el eje que quieres darle y los cortes que quieres darle. Esto luego, pues bueno, se mejoró con la robótica. Y lo que tengo que decir es que con las osteotomías me parece que las plantillas personalizadas sí que son útiles porque, a diferencia de lo que pasa en la prótesis de rodilla, en donde se pueden, digamos que son subsanables o son muy tolerables ciertos grados de desviación, en la osteotomía no. Entonces la osteotomía, si tú quieres corregir 7 grados y no lo consigues, pues es posible que no llegues a un buen resultado. Y la plantilla pues me he dado cuenta que sí que te asegura más fehacientemente que ese corte sea eficaz. Y luego la navegación in situ, pues que te lo confirma. Fíjate. El otro aspecto importante de la osteotomía de tibia es si hacerla de sustracción o de adición. En el fémur no había mucha diferencia, la tibia pues sí que hay diferencia. En general, yo soy muy de la técnica de sustracción porque la palanca externa pues, me producía menos problemas y me permitía una buena coaptación de una buena superficie, que es la gran ventaja de las técnicas estas de cierre. Es verdad que luego, pues, en determinados casos tenía problemas para hacer cirugías secundarias, sobre todo a nivel protésico, para una implantación a nivel protésico. Y la ventaja de la cirugía de adición
es bueno, que puedes corregir más fehacientemente esa desviación y, y que no produce tanta discrepancia en la longitud del miembro. Las de sustracción pueden sufrir cierto nivel de acortamiento y si tú valoras en una telemetría que ya ese miembro puede estar más corto, pues se desaconseja el hacerla de cierre. El único hándicap bueno, el único hándicap, el hándicap que yo veo más importante en las de apertura, en la de adición, es el riesgo de patela baja, porque puede aumentar hasta un 7% la longitud del tendón rotuliano y de la patela. Si partes de un paciente normal sin patología femoropatelar, pues posiblemente no tenga mucha trascendencia, pero si tienes ya alguna patología o tú ya partes de una patela baja, pues puede tener problemas luego a la hora de la recuperación. Sobre el plano sagital, la parte lateral, esta ha sido menos importante y le hemos dado menos importancia a lo largo de los años, excepto en ciertas deformidades tipo recurvatum. Cuando había un recurvatum y, pues, dependía sobre todo de una extensión excesiva del componente femoral distal, pues sí se han hecho osteotomías femorales y poco más. Había poca experiencia en estas osteotomías sagitales. Ahora, con el tema de las roturas de las plásticas de suficiencia del ligamento cruzado anterior y recaídas de inestabilidades, pues se ha puesto muy de moda porque se ha visto que el LOP por encima de 12%, de 12 grados, tiene un mayor riesgo de rotura de la plástica y lo que se está intentando ahora es ver si esto es corregible y cuándo o cuándo no es corregible. Siguiente, en los genus recurvatum está indicado también a nivel tibial. Está descrito el hacer una osteotomía sagital de tibia de apertura anterior y llegar a dejar la inclinación pues entre 0 y 4 grados. Eh, no, en aumentar los genus recurvatum sintomáticos de más de 5 grados, lo que intentamos es aumentar el grado de inclinación para que no se nos vaya tanto la rodilla hacia atrás. Pasa al siguiente, en las cirugías de reconstrucción del ligamento cruzado, si la inclinación tibial es de más de 12 grados, lo que está indicado es hacer un cierre, una osteotomía de cierre anterior de la tibia en el plano sagital para disminuir esa pendiente posterior. En determinados casos incluso está indicado hacer en cirugías primarias del ligamento cruzado cuando la inclinación tibial es de más de 15 o 20 grados o si ya han tenido fracasos de plastias en la rodilla contralateral y parte de una pendiente de un slot tibial de más de 10 o 12 grados. El tipo de osteotomía que podemos hacer en estos casos tiene un hándicap y es que si va asociado a una plastia, pues puedes tener problemas a la hora de compaginarlo con los túneles tibiales. Con lo cual, pues aquí la navegación, y esto nos hablarán posteriormente, puede tener su interés para no interferir una cirugía y otra. Al final puede ser que sean dos gestos que se superpongan. Habitualmente se hacen osteotomías supratuberositarias. Esto tiene la ventaja de que hay mucho stock óseo y de que suelen consolidar sin problema porque no hay interacciones que afecten a esa zona, pero la osteosíntesis puede ser deficitaria en tanto en cuanto queda poca estructura proximal de tibia como para hacer una fijación estable con placa y a veces este tipo de osteotomía hay que fijarlas con grapas. Pero yo de las que más he visto, no he hecho este tipo de cirugía, de las que más he visto ha sido de estas supratuberositarias. Las infratuberositarias pues tienen el problema de que hay menos stock óseo, estamos ya casi a nivel diafisario y las tracciones a las que está sometido el aparato extensor puede decoaptar y puede poner en peligro la consolidación. Y las que más abogan son la número 2, las
tuberositarias que tienen también por mi parte el hándicap de que tienes que tratar también la TTA de forma individualizada. Si partes de, además de querer corregir la inclinación tibial posterior, tienes que hacer algún gesto en el aparato extensor y subir o bajar patela, pues te viene bien hacer este tipo de osteotomía en estos casos para tratar también esa alteración. Pero cuando estamos hablando del ligamento cruzado anterior y deficiencia del ligamento cruzado anterior, pues ya me parece demasiado lioso el no solo hacer la osteotomía sagital de corrección de la pendiente de la tibia, sino también la osteotomía de la TTA y la plastia del cruzado anterior. Entonces, yo este tipo de cirugía, que pues bueno, es lo que más recomiendan, lo veo técnicamente más dificultoso, aunque también es verdad que la fijación con placa en esa zona es muy fiable. Siguiente. Y luego el plano axial. El plano axial, sobre todo, está restringido a la patología femoropatelar y sobre todo a cuadros de inestabilidad o cuadros dolorosos. Y es fundamental disponer de un TAC dinámico. El problema en la patología femoropatelar es que hay muchos factores asociados que pueden interferir o que pueden afectar a esa lesión patelar y bueno, pues a veces puede ser demasiado ambicioso intentar corregir todo. Por eso decía al inicio que parece razonable intentar determinar en cada caso cuál sería el gesto quirúrgico pues, más interesante o más conveniente en cada paciente. Se han descrito, en estos casos de alteración femoropatelar, se han descrito que puede haber anteversiones femorales de más de 35 grados, que cuando son corregibles, pueden haber genus valgos, puede haber báscula til patelar, que también pueden ser corregibles, traslación de la TTA, ángulo Q, pues también la traslación, otra forma de medir la traslación de la tuberosidad tibial anterior. Puede haber displasias trocleares, que también puedan ser subsidiarios de tratamiento. Patelas altas, habitualmente en estos cuadros, que puedan también corregirse. Torsión tibial externa por superior a 40 grados, que es cuando pueda estar indicado, en este caso y en la anteversión femoral, las osteotomías derrotadoras de fémur y tibia. Y luego el manejo de partes blandas, que con la plastia femoropatelar dimos un gran avance en la estabilidad de estas lesiones, pero que en ocasiones pues, se queda insuficiente si partimos también de deformidades como las que hemos estado viendo y hay que asociar técnicas quirúrgicas. De hecho, en presencia de una anteversión femoral aumentada, una plastia aislada de la femoropatelar aumenta el riesgo de rotura, algo parecido a lo que veíamos con la plastia del ligamento cruzado anterior ante inclinaciones posteriores de tibia aumentadas. Y se han descrito muy buenos resultados asociando la plastia del femoropatelar y osteotomía derrotadora de fémur. Un buen algoritmo que me parece muy interesante en estos casos de inestabilidad femoropatelar es si no hay asociada claramente un trastorno rotacional, nos vamos sobre todo a trabajar las partes blandas. Podríamos hacer una osteotomía de Fulkerson si vemos un ángulo Q aumentado, sin trastorno rotacional. Y si observamos una anteversión femoral o una torsión tibial externa aumentada, pues ya tendríamos que jugar con osteotomías derrotadoras, ¿vale? Tanto a nivel femoral, si lo que vemos es la anteversión femoral, como a nivel tibial, si lo que vemos es una torsión tibial excesiva. En función de si también tienes el ángulo Q afectado o no, esa osteotomía puede ser supra o infratuberositaria para corregir también y hacer un efecto de traslación de la tuberosidad tibial anterior. Y otra cosa que me pareció interesante y que yo que he trabajado también artroscopia de cadera, es que también se puso un tiempo de moda las osteotomías derrotadoras femorales proximales en casos de impingement femoroacetabular. Y es que cuando tienes una anteversión femoral importante, pues ya no solo puede haber problemas a nivel femoropatelar, sino también a nivel de la cadera. Y a veces una osteotomía derrotadora puede estar también interesante realizarla en el contexto de un atrapamiento femoroacetabular.
Vamos terminando. Doble osteotomía. ¿Cuándo hacemos una doble osteotomía? Pues sobre todo en deformidades de más de 15 grados o cuando planificamos una osteotomía para corregir sobre todo un valgo o un varo en un solo segmento, vemos que la interlínea, la oblicuidad de la interlínea va a superar los 4 grados. En estos casos debería ser obligatorio hacer osteotomía a doble nivel. A nivel del, cuando hay un varo, tenemos que también valorar o un valgo excesivo, tenemos que valorar también cuál es el ángulo metafisario, por decirlo de esa forma, de la tibia y del fémur, porque si esos también están aumentados, pues interesa corregir por separado fémur y tibia. Y, y poco más, sobre todo el epígrafe de las correcciones aumentadas, porque además se ha visto que hay una incidencia de fractura en la cortical contralateral, en la zona del hinge fracture, en la zona de la bisagra, muy aumentada cuando queremos ser demasiado ambiciosos y superar los 10-12 grados de corrección. Entonces, en eso, cuando ya partimos de esos grados, es interesante hacer una doble osteotomía. Y luego recomiendan hacer primero, en estos casos de doble osteotomía, hacer primero el fémur, porque te permite una mejor corrección y más reproducible, y luego la tibia, terminar de realizar la tibia. Me pareció también interesante hablar de un consenso que hay sobre las osteotomías alrededor de la rodilla a nivel anglosajón. Primero, no establecen un límite de edad, quiere decir que la osteotomía está vigente, no como antes, que teníamos un máximo de 50 años y a partir de ahí pues, valorábamos artroplastias. Pacientes con más edad, si está indicado por una necrosis o por una patología, son candidatos a hacer una osteotomía, que no tengamos miedo a hacerla. Que un grado 4 de artrosis no contraindica la osteotomía. Yo también, esta era otra de las manías, porque no tratábamos la degeneración articular y por eso pues, me lancé mucho a hacer prótesis unicompartimentales, pero el efecto de la osteotomía es beneficioso incluso en los grados 4, porque cambiamos el eje, descargamos la zona afecta y la mejora sintomática es clara y reproducible a más de 10 años, con lo cual no contraindica hacer la osteotomía. Es muy importante vigilar la altura de la patela cuando hacemos osteotomía supratuberositarias en tibia. En estos casos, pues hay que vigilar, sobre todo si ya el paciente tenía patología patelar, que no haya incidencia en la patela. La resonancia puede ser útil. No solo hay que tratar a veces la deformidad ósea, sino necesitamos resonancia por si hay que hacer un acto intraquirúrgico, intraoperatorio, o sea, intraarticular, y por eso la artroscopia, pues ven que es posible y que puede ser recomendable en algunos de estos casos. Tratamiento individualizado, como ya hemos dicho. Fijar obligatoriamente la cortical contralateral cuando tenemos una hinge fracture, una fractura en bisagra de la parte contralateral. La doble osteotomía ya hemos comentado cuando hay oblicuidad de la interlínea y deformidades altas. La osteotomía de la revisión por encima de 12 grados de inclinación posterior de la tibia y pensar siempre en cirugía futura, porque muchos de estos pacientes necesitarían luego realizar otros gestos, sobre todo artroplastias, y tenemos que tener abierta esa vía. Por último, las complicaciones. Las osteotomías no están exentas de complicaciones. Ojo, que cuanto más gestos hagamos, la incidencia de complicaciones se multiplica exponencialmente, y si hacemos una doble osteotomía multiplicamos por 4 las posibles complicaciones. Ojo con lesiones neurovasculares, que hemos tenido algunas. Hay alteraciones vasculares y aunque te creas que estás lejos de lo que es la poplitea, pues las variantes anatómicas pueden hacer que puedas tener alguna lesión. Yo lo que más he tenido malas correcciones son infracorrecciones, porque no me han terminado de fijar fehacientemente, sobre todo las de meseta tibial, las de adición, o no he tenido la suficiente pericia técnica o la fijación no ha sido suficiente, y a veces tenemos infracorrecciones. Y luego las fracturas que decía antes en bisagra, para las grandes correcciones que tenemos que fijarla. Aunque este tipo de material, el de arriba, por ejemplo, que consolidó sin problema la zona contralateral, en parte porque me parece un sistema, el de planificación quirúrgica, bastante rígido y bastante estable. Y entonces, en determinados casos, en ese caso en concreto, porque nos dimos cuenta posoperatorio,
posoperatoriamente, pues no hicimos fijación de la parte lateral y no hubo incidencia. Y con esto yo creo que hemos terminado. Una charla técnica un poco por encima de todo lo que son las osteotomías y que ahora pues, iremos viendo con más detalle cosas específicas, sobre todo relacionadas con la planificación quirúrgica. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Que nos ha dado pocas dudas. Hombre, el repaso técnico de 45 minutos, que creo que ha cortado, es difícil comérselo así fácil, ¿sabes? Pero bueno, que son cosas básicas y que, a ver, me ha servido a mí también para tener 3 ideas claras también de cuándo afrontar los distintos tipos de osteotomía en cada caso, ¿eh? Que al final, pues ya digo que desde hace años teníamos, pues bueno, el morfotipo de varo valgo y cómo corregimos si era un varo no íbamos a tibia y si es un valgo a fémur. Y todo esto ha cambiado mucho y hay que individualizarlo y sobre todo medir, planificar y luego poder ejecutar lo que has planificado, que no es fácil. Muchísimas gracias por esta Venga, pedazo de clase magistral.